Estamos corriendo para todas partes. Muchas gracias, Christopher, por tu presentación. Hay varias preguntas. Y yo quisiera dar paso ahora al diálogo de la trata, al cambio climático, y aquí quiero presentar a quienes me acompañan. Por un lado tengo aquí a mi izquierda a la doctora Anaí Urquiza. Ella es profesora asistente del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, magíster en Antropología y Desarrollo de la misma universidad. Además tiene un doctorado en Sociología en la Universidad de Múnich, Alemania, además de otros múltiples posgrados. 2 doctorados, entiendo, ¿no? Doble doctora. Sus áreas de interés incluyen diversos programas globales del siglo XXI, tales como envejecimiento de la población, exclusión social y problemas ambientales. Su tesis doctoral aborda la vulnerabilidad social al cambio climático a través de un estudio del modelo de gestión del agua en Chile. Y a mi otro lado tengo a Ezio Costa. Él es abogado académico de la Universidad de Chile y es director ejecutivo de ONG FIMA, una de las ONGs que forma parte, ¿no es cierto?, del Comité Ejecutivo de la Cumbre Social por la Acción Climática. Así que muchas gracias por venir a ambos el día de hoy. Estamos en plena cumbre, así que muy agradecida de la información. Anaí, quiero comenzar contigo. Christopher nos ha dado un poco un cierto contexto. Tenemos como envergadura mundial 40 millones de esclavos, es la estimación que tú señalabas. Tenemos, ¿no es cierto?, la presencia de estos millones de esclavos en las cadenas de suministro a lo largo del mundo. Esa es una primera mirada con respecto a la magnitud de la esclavitud, cosificación del ser humano, que básicamente, ¿no es cierto?, no es capaz de decir, no puede decir que no. Lo primero que te quiero preguntar, y un poco para compartir la información con el resto, ¿qué es lo que debemos saber respecto al cambio climático? ¿Cuál es la envergadura del cambio climático? ¿Cuál es la noticia, digamos, a la cual nos tenemos que ir para la casa? Ya, muchas gracias. Y efectivamente me parece tremendamente interesante esta discusión porque apunta a elementos mucho más estructurales del problema. Generalmente estamos hablando como de los síntomas, ¿no? Y los cuestionamientos que convocan en este seminario tienen que ver con lo que está abajo en el iceberg, ¿no? En la base del problema. Lamentablemente sí, yo a las 11 tengo que volar porque me tengo que ir a la cumbre paralela, así que por lo tanto voy a hacer bastante breve mi intervención, para ver si tengo la posibilidad de conversar o de intercambiar algo de opinión con el público. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, me imagino que a esta altura, gracias a la presencia o la fallida presencia de la COP en Chile, tuvimos la posibilidad de poner mucho más sobre la mesa en la discusión pública lo que implicaba el cambio climático y cuáles son las consecuencias que tiene. Sin embargo, brevemente, me parece que es importante destacar un par de cosas para tener alguna dimensión de la envergadura del problema que estamos enfrentando. Efectivamente, lo que hemos visto en los últimos años es que el cambio climático está siendo mucho más acelerado de lo que se había previsto, ¿ya? Y ese más acelerado de lo que se había previsto tiene que ver con que las proyecciones climáticas se hacen con cierto nivel de incertidumbre, ¿ya? Y se hacen con cierto nivel de incertidumbre porque esas proyecciones tratan de predecir en alguna medida cómo va a funcionar, cómo va a operar un sistema complejo en el futuro, y eso es tremendamente difícil. Y por lo mismo, durante muchos años se bloqueó el diagnóstico sobre el cambio climático con el argumento de que no había certeza sobre ello. Lo que hemos aprendido en este último tiempo es que efectivamente los niveles de incertidumbre son importantes, pero los niveles de incertidumbre no en el sentido en que se habían cuestionado, sino que en el otro sentido. O sea, que en el fondo las proyecciones que hemos hecho y en el fondo las consecuencias que visualizamos de los aumentos de la temperatura son mucho peores de lo que estábamos dispuestos a asumir antes. Y me parece que eso es algo especialmente importante que se está visibilizando durante este año. Ahora, ¿por qué eso es relevante para la discusión que nos trae acá? Lo primero tiene que ver con que efectivamente gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de un consumo, de un modelo de consumo donde existe la concepción de que la explotación de los recursos es posible hacerla ilimitadamente, ¿ya? Y la esclavitud moderna es parte de esa cadena de producción que sostiene ese modelo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay un elemento que es tremendamente importante, que es que hay dos problemas
muy relevantes en la actualidad que están relacionados estrechamente. Pero además de eso, y esto es por el otro lado, ¿no? Que las consecuencias del cambio climático, si bien tienen alcances mundiales, no nos afectan a todos de la misma manera. Obviamente, los países que tienen menos recursos, los países que son más dependientes de los recursos naturales, los países que tienen más problemas institucionales, mayores dificultades para proyectar incluso cuáles son los efectos que va a tener o preparar, desarrollar la institucionalidad que le permita enfrentar esas consecuencias, son los países que van a sufrir más las consecuencias. Y Chile está dentro de esos países. Y además de eso, dentro de cada uno de estos países, la población más vulnerable es la que va a enfrentar en mayor medida esas consecuencias. No son los privilegiados, las personas que tienen muchos recursos van a poder irse a vivir a los lugares donde esto no va a afectar significativamente o van a poder comprar las condiciones que les permita suplir las deficiencias a las que están enfrentados debido a las consecuencias del cambio climático. Entonces, bajo ese contexto, al mismo tiempo, los efectos del cambio climático generan un deterioro de los modos de vida en múltiples territorios de los países como en vías de desarrollo o subdesarrollados, como las diferentes escalas que en el fondo son los países no industrializados. Y en América Latina eso es especialmente importante porque gran parte de la población rural de América Latina se ve expuesto a cambios en sus territorios debido a los efectos del cambio climático que inciden directamente en su modo de vida. La agricultura campesina, por ejemplo, se ve profundamente afectada. Y otro tipo de formas de vida que son más, en el fondo, amigables con el medio ambiente, pero con un medio ambiente que ya después deja de existir, porque cambia el medio ambiente y hay que volver a adaptarse a un clima distinto. Y en ese proceso hay mucha migración campo-ciudad, o hay una en el fondo la gente que vivía de ciertos tipos de fuentes de trabajo en la ruralidad tienen que cambiar y, por ejemplo, trabajar como temporeros en grandes agrícolas o en la minoría, etcétera, y eso genera condiciones para estos tipos de esclavitud moderna. Entonces, lo que estamos enfrentando es un círculo vicioso, en el fondo, donde estos dos temas están estrechamente relacionados y tenemos que pensarlos en conjunto. Y la urgencia del cambio climático, y eso es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa cuando queda como en segundo plano, ¿no? Estos temas, es que el cambio climático va a profundizar todas las desigualdades que hoy día tenemos. Entonces, si no nos hacemos cargo de este problema, los problemas que ya tenemos van a ser aún peores. Muchísimas gracias, Anaí. Voy a vincular lo que el panorama que tú acabas de describir. Le voy a preguntar a Ezio, referente justamente a la Copa Alternativa, a la cumbre social. El panorama que nos cuenta Anaí es un panorama que nos refuerza el sentido de urgencia. No sé si estarías de acuerdo con utilizar la palabra urgencia. Desde la sociedad civil, desde los expertos, ¿cuáles observan ustedes que son los caminos o qué se ha conversado durante la semana referente a los caminos posibles frente justamente a lo que describe Anaí? Gracias. Filo con la presentación, ¿cierto? No, pero por eso, porque va a estar en el orden, no importa. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, profesor, por la presentación. A ver, no es fácil porque como ambos han descrito, evidentemente la crisis climática lo que hace es producir un círculo de situaciones en las cuales se facilita la esclavitud, o el trabajo forzado, o qué sé yo. También el ecocidio, pero el punto es que tanto en la producción de la crisis climática como en los efectos de la crisis climática, como en las soluciones a la crisis climática, tenemos facilitadores de esclavitud, facilitadores de ecocidio. Entonces, la cuestión de la crisis climática, necesariamente, para poder analizarla, la tenemos que poner en un nivel distinto que otras crisis. Y yo aquí quiero hacer un comentario de la presentación del profesor O'Connell, porque no me parece que en esta tríada de crisis, no me parece que la crisis ambiental sea equiparable a la crisis del capitalismo o a la crisis ética, en el sentido de que probablemente la crisis ambiental está provocada por las otras dos. Y sobre todo porque la crisis del capitalismo, por lo menos como se describió, me parece que es una crisis que podría incluso ayudar a que se solucione la crisis ambiental. O sea, la crisis ambiental está producida por el capitalismo extractivista, y en la medida que el capitalismo extractivista
deje de funcionar y por lo tanto tengamos que enfrentarnos a la necesidad de imaginar nuevos sistemas, hay más posibilidades de que superemos la crisis ambiental, la crisis climática. Y en la medida que superemos la crisis ambiental y climática, hay más posibilidades, espero, de reducir la facilitación del ecocidio y reducir la facilitación de la esclavitud. Ahora, ambas cosas son súper complejas, porque en el escenario de urgencia que señalan ahí, donde tenemos básicamente, dicen los científicos, 10 años, supongamos que entre dimes y diretes un poco más, para efectivamente superar la crisis climática, tomar las acciones para superarla. Lo que yo puedo observar en el futuro cercano es, obviamente hay una infinidad de caminos, pero 2 caminos que son los más posibles. Uno es que hagamos un esfuerzo gigantesco, porque es gigantesco, o sea, significa quintuplicar los esfuerzos que actualmente se están haciendo, que actualmente se están comprometiendo, ni siquiera que se están haciendo. Los esfuerzos comprometidos actuales que no se están cumpliendo, hay que quintuplicarlos para poder efectivamente hacer frente a la crisis climática. O quintuplicamos los esfuerzos y hacemos algo muy, muy radical para subvertir la situación de crisis climática y ecológica, o en 10, 15, 20 años más vamos a estar probablemente enfrentados a un escenario de una crisis tal que vamos a entrar en un ciclo de guerra o algo por el estilo. Entonces, tenemos que pensar en cómo tomar este camino, ¿no? El camino de superarlo. Y el camino de superarlo no es sencillo porque implica, a mi juicio al menos, implica superar las ideologías materialistas. Y superar las ideologías materialistas es una tarea titánica, sobre todo porque no hay ideologías actuales que compitan de la manera en que lo hacían las ideologías materialistas. O sea, no hay un Marx en el que uno vaya y diga, ya, esto es lo que hay que hacer. No hay una ideología capitalista con varios cientos de años de discusión como era el capitalismo durante el siglo XX. Entonces lo que tenemos ahora es simplemente un dejo de esperanza, un nivel de radicalidad que afortunadamente se ve en las calles, y los jóvenes en el mundo, no solo en Chile, tienen un nivel de radicalidad en su manera o en su necesidad de cambiar el sistema, que yo creo que va a empujar a la creación de esta ideología nueva que nos va a permitir superar el materialismo. Tenemos esas condiciones, pero no tenemos el camino evidente que mostrarle al poder. Entonces el poder se está aferrando, y lo que está pasando en Chile es muy fácil verlo en el poder, o sea, en lo que está pasando en Chile. La semana pasada y la anterior teníamos a todas las personas sobre 60 años aterradas. Chile se iba a acabar, esto se iba a convertir en el narcoestado de Chile y no podía ser, había que sacar a los militares o qué sé yo. Y a todas las personas bajo 25 años diciendo, oye, pero ¿cómo puede ser? No nos han escuchado nada en los últimos meses, vamos a tomarnos las estaciones de metro de nuevo. De nuevo, empezaron a tomarse las estaciones de metro de nuevo, a sentarse en los andenes. Como si nada hubiera pasado, porque ellos sienten que nada ha pasado y los otros sienten que Chile se destruyó. Entonces hay un gap generacional que tiene que ver con generaciones que tuvieron ideologías que los marcaron casi religiosamente, y generaciones que no tienen ideología, pero que están, o digamos, no tienen ideologías tan marcadas a fuego, sí tienen ideologías, pero no tan marcadas a fuego, pero están viendo una situación fáctica de crisis que tienen que superar, que tienen la urgencia de superar. Y es la crisis social y es la crisis ambiental. Son las dos cosas juntas. Hay algo que señalas muy interesante, Ezio, y te interrumpo para dar la palabra y presentar a José Miguel Lecaros, abogado, especialista, doctorado, el primer tesis doctoral en esclavitud de Chile. Muchísimas gracias por estar acá, José Miguel. Hay algo, te agradezco mucho lo que nos has descrito, particularmente porque nuevamente refuerza el sentido de urgencia, y has señalado algo muy interesante. Has hablado de ciertos paradigmas y ciertas visiones que tú puedes identificar en grupos etarios distintos, y eso significa, y está ligado un poco con lo que iniciábamos, ¿no es cierto?, este encuentro del día de hoy, que tiene que ver con las metáforas, con las cosmovisiones, con los paradigmas y los que son los filtros con los cuales estamos viendo la realidad. Voy a detenerme un poco en el cambio climático para volver a saltar al tema de la esclavitud y para volver al tema de los paradigmas y qué podemos hacer.
Y te consulto, José Miguel, justamente estamos hablando aquí con especialistas de cambio climático, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tú que eres un estudioso chileno, ¿no es cierto? Christopher es un estudioso irlandés, da otra perspectiva. Desde la perspectiva del chileno, de nuestra historia y de lo que es la esclavitud, ¿qué es lo que la gente tiene que saber? Y a tu juicio, ¿qué aspecto tiene que ser aclarado para que podamos entender a cabalidad la envergadura, digamos, de esa devastación social? Gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Me parece fantástico estar aquí hasta la mañana. Además, con eso, que fuimos compañeros del doctorado, un gusto verlo aquí. Bueno, en relación a tu pregunta, que es bastante amplia, yo creo que la palabra clave que acabo de escuchar es la palabra metáfora. Porque la tesis doctoral a la que hacía referencia Carolina sobre la esclavitud que hice y que se terminó siendo un libro, que lo traje aquí para mostrárselo, digamos, está aquí, se puede comprar en Amazon, se puede comprar en digital también. Bueno, y el libro o la tesis doctoral se llama El fenómeno de la esclavitud y el trabajo esclavo. Y son dos conceptos distintos, esclavitud y trabajo esclavo, en la mente como concepto metafórico. Me dediqué durante muchos años a leer sobre la esclavitud moderna, modern slavery, y hablaban del nuevo neoabolicionismo, que también es un concepto, sobre ONG, leí a Kevin Bales, y de repente me dio la sensación de que eso existía hace muchos años y de que existió particularmente en América y en Europa en los siglos XVII y XVIII. Y eso me llegó a investigar fenómenos que se iban produciendo paralelamente en los siglos XVII y XVIII de trabajo en condiciones de esclavitud. Y el objetivo, tal vez, si hay un objetivo medular de la investigación que hice, fue la de determinar que finalmente lo que hay que enfrentar, lo que hay que erradicar, es el trabajo en condiciones de esclavitud más allá de las denominaciones que uno pueda dar. Entonces, brevemente me quiero referir un poquito a ese fenómeno histórico, porque yo creo que es importante conocerlo. Los siglos XVII y XVIII básicamente están marcados por la idea del mercantilismo, ¿no? La idea de que la riqueza de los países es como consecuencia de la producción al menor costo posible de bienes útiles. Y eso marcó, a mi juicio, tantos fenómenos que ocurrían simultáneamente, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XVII y XVIII, hasta terminar la Revolución Industrial, como en la América, tanto en la América anglosajona como en la América hispana. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en la América hispana, siempre hemos encontrado hablar de la encomienda, y yo empecé a leer los textos de Álvaro, de Sonia Pinto, de Álvaro Jara, sobre el trabajo o documentos para la historia del trabajo en Chile, y me di cuenta de cómo existían permutas entre indios de encomienda y indios esclavos, y que el concepto del indio esclavo, al final de cuentas, era un concepto tremendamente flexible. Cuando yo di mi examen de la tesis doctoral, me preguntaba un profesor extranjero, me decía, ¿cómo usted puede hablar de que los indios de encomienda eran esclavos si existía la obligación de evangelizarlos? Yo le decía, pero a ver, usted puede ponerle el nombre que quiera, las cosas son lo que son y no como se les llame. Pero, ¿por qué vamos a evitar denominarle esclavo a un indio de encomienda si el requerimiento del jurista Palacio Rubio decía, si ustedes se resisten a ser evangelizados, los haremos esclavos? Paralelamente, en los territorios ingleses en América, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que nosotros tenemos el concepto de la esclavitud asociado a la negritud, al esclavo negro. Y yo lo que investigué es que incluso los ancestros de los padres fundadores llegaron a trabajar en condiciones de esclavitud a los territorios. Jamás se les habría ocurrido llamarles esclavos porque salían de Inglaterra en cumplimiento de ciertas condenas. Existe una cosa muy interesante que yo investigué, estamos hablando de los tiempos de John Locke, siglo
XVII, XVIII, XVII, comienzos del XVIII, en Inglaterra, en que el concepto de propiedad era lo más valioso, lo más valioso. Y los crímenes contra la propiedad eran los más graves, sin lugar a dudas, mucho más graves que los crímenes contra la vida. Entonces, la cantidad de gente que era condenada a muerte o a condenas perpetuas era enorme, como no cabía en la cárcel. Existía un concepto que se llamaba, una práctica judicial que se llamaba el benefit of clergy. El benefit of clergy significaba que si la persona era capaz de recitar un salmo de la Sagrada Escritura, entonces se le conmutaba su pena de muerte o su cadena perpetua y se le mandaba a trabajar a América en condiciones de esclavitud durante un periodo aproximado de 7 años. Pero al cabo de esos 7 años podían renovarse, prolongarse y muchos terminaban muriendo en trabajo bajo condiciones de esclavitud. Paralelamente existía otra categoría que eran los indentured servants. Los indentured servants significa algo así como los trabajadores, trabajo forzoso bajo contrato. Indentured provenía de que el documento que firmaban, en realidad como no existían las fotocopias, se le sacaba un recorte como de macada, como de diente, ¿no? De ahí viene el nombre, para tener una copia. Bueno, entonces los indentured servants eran personas que simplemente no podían sustentarse en Inglaterra y llegaban a los territorios americanos bajo la obligación de pagar el transporte, que era muy caro. El transporte podía pagarse aproximadamente con 7 años de trabajo. Y si no lograba pagarse el transporte, pues volvía lo mismo. Continuaban trabajando de por vida y si no pagaban la deuda, eran los herederos los que tenían que seguir trabajando de por vida. Bueno, esos fueron los ancestros de los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces, muchas condenas a muerte también terminaban en exilio y en trabajo forzoso. Entonces, todo este fenómeno existía en los territorios americanos, pero también existía en Inglaterra. En Inglaterra existía el trabajo forzoso en las casas de trabajo, en las famosas workhouses que difundió Charles Dickens, ¿no? En que existían niños que eran recogidos de la parroquia, que eran recogidos de la calle y trabajaban probablemente por toda la vida sin ninguna remuneración y simplemente a cambio del sustento, de abrigo y de techo. Te voy a interrumpir un segundo, José Miguel, un poco también por los tiempos que tiene Anaí. De lo que quiero rescatar lo siguiente. Sí. Eso nos ha hablado del paradigma materialista, de la cosmovisión materialista. Y cuando tú nos estás narrando, ¿no es cierto?, la historia de la esclavitud, justamente planteas cómo se consagra el derecho de propiedad con primacía por sobre otros derechos, que coincide justamente con lo que tú nos planteabas con respecto al paradigma. En ese sentido, Anaí, y un poco también discutiéndole el pequeño pesimismo a la no existencia de alternativas que nos dice Ezio. Yo tengo mis dudas, yo creo que hay alternativas al materialismo actual, pero no quiero infundir tu pregunta. Pero la pregunta es la siguiente, Anaí. De lo que tú observas en la naturaleza, de lo que tú observas en el trato, ¿no es cierto?, en nuestra intervención con la naturaleza frente al cambio climático, ¿cuáles son los nuevos conceptos que provienen de la ciencia para efectos de enfrentarlos a la naturaleza y a nuestra relación con la naturaleza? ¿Y qué proyecciones ves de esa relación con la relación con un otro ser humano? Bueno, súper interesante la pregunta. La verdad, lamentablemente yo comparto el pesimismo de eso. De hecho, generalmente es como la típica crítica que me hacen, que soy exacerbadamente pesimista, pero no porque no exista opción, existe opción. El problema es que es tan difícil transformar la forma en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, la forma en cómo entendemos el mundo, que es muy difícil de pensar que es posible en el corto tiempo que tenemos. No sé si me explico. O sea, lo que a mí más me angustia de esta situación, así diciéndoselo con toda honestidad, es que sabemos que es un cambio urgente
que el cambio es muy profundo y que para hacer ese cambio necesitamos cambiar no solamente nuestro modo de vida, sino que tenemos que cambiar nuestro modo de entender nuestra relación con el mundo y con los otros. Y eso es tremendamente lento. O sea, yo soy antropóloga y por lo tanto el estudio de las culturas está en la base de la aproximación que nosotros hacemos. Y la historia, y a lo que, contrario a lo que muchos creen, la historia de la humanidad tiene un montón de ejemplos de casos de culturas que han colapsado porque no han sido capaces de reaccionar y de cambiar su forma de relacionarse con el medio ambiente, y su forma de relacionarse con el medio ambiente está estrechamente ligada con la forma de entender esa relación. Y no es solamente el capitalismo moderno. El problema es que el capitalismo moderno hoy día está globalizado y está llevando al planeta completo a esto, no a una isla, no a una región, sino que es un fenómeno que tiene otra envergadura. Y ahí, obviamente, el desafío de transformarnos requeriría que hoy día estuviéramos tomando decisiones de transformar nuestra educación, de transformar nuestros medios de comunicación, de transformar nuestra forma de intercambiar bienes, de transformar nuestra manera de acceder a cómo resolvemos nuestras necesidades. Y eso es una cuestión que, y ahí lo voy a complementar con algo, y eso es una cuestión que es tremendamente difícil, pero existe. Y de hecho en la ciencia uno puede identificar que en las últimas décadas, tú lo dijiste muy bien al principio, en las últimas décadas como la frontera de la ciencia, y no solamente la física, sino que la física, la biología, las ciencias sociales, la sociología, nosotros trabajamos también con paradigmas sistémicos que no son muy entendidos dentro de nuestras propias disciplinas, de hecho diría son más bien mal entendidos, pero que son los paradigmas que te permiten entender mejor esta relación, esta interdependencia entre los humanos y con la naturaleza. Pero recién se está instalando en el ámbito científico. Y el problema es que necesitamos que eso pase al sentido común de una manera mucho más rápida de lo que ha pasado antes. Y ahí quizá efectivamente la esperanza que tenemos son las generaciones más jóvenes, aunque eso es un esfuerzo de harto optimismo, porque cuando uno escucha a las generaciones más jóvenes a veces también escuchamos mucho de el resolver mis problemas, el resolver, como también que no se sale tanto de esta visión reduccionista, mecánica, que es lo que ha dominado y que nos ha llevado al progreso en el fondo, y esta forma de relacionarnos, la industrialización, que finalmente esa eficiencia reduccionista tiene una serie de beneficios, pero cuando no observa todos los otros costos que tiene. Entonces ahí, en el fondo, para poder hacer esa transformación necesitamos algo que yo ni siquiera veo en los jóvenes. Si tú tuvieras que decir en una palabra cuál es la característica, cómo se caracteriza la relación que debiera existir entre el ser humano y la naturaleza, y por lo tanto probablemente, ¿no es cierto?, por consecuencia con otros seres humanos, ¿cómo debiera ser esa relación? Mira, ayer nosotros tuvimos unos científicos tuvimos porque ya uno ya no existe y el otro está en otra frecuencia en el fondo, pero tuvimos científicos muy importantes que eran Maturana y Varela. Maturana y Varela, que explicaron la teoría de la autopoiesis y que tuvo un impacto mundial y que de hecho tiene una resonancia muy alta, usa un concepto que es fundamental, que es el del acoplamiento estructural. Cuando uno habla de acoplamiento estructural, uno habla de que el sistema no existe sin el entorno. Y el problema es que durante siglos hemos entendido que el sistema existe para sí mismo, ignorando el entorno. Y hoy día eso es absolutamente evidente que no es posible de sostener. Y no solamente el entorno ambiental, el entorno de los otros, que también tiene que ver con la lógica individualista, esto de como que la gente tiene la noción de que en la era moderna, en el fondo hoy día, nosotros las personas somos totalmente dependientes de lo que funciona, o sea, de la sociedad y del resto de las personas con las que vivimos. Nosotros no somos capaces ni siquiera de acceder al agua sin todas las estructuras sociales que están detrás. A diferencia de en otras épocas, en otros contextos, etc. Las ciudades no podemos hacer nada sin los otros, nada. Y sin embargo, paralelamente tenemos esa ilusión de que solo importa lo que sucede con nosotros mismos. Y ahí esa disonancia está en la base de esta lógica de explotación, que es también la que está vinculada a la esclavitud moderna. En el fondo es la explotación del individuo, es la explotación de los recursos naturales, es la explotación de lo que nos rodea para nuestro beneficio, pero que no tiene ninguna viabilidad en el largo plazo, ninguna.
porque el tiempo apremia y me interesa, digamos, conocer un poco su visión y dar la palabra a quienes tengan algunas preguntas. Le pregunto a todos. La justicia, según Aristóteles, entre privados, ¿no es cierto? Aristóteles distinguía la justicia del Estado, la justicia distributiva, la justicia entre individuos en su calidad de iguales. Aristóteles nos decía que el criterio de la relación de iguales es que lo que yo doy es exactamente igual a lo que yo recibo. ¿Qué eco trae en ustedes una definición de justicia, de relaciones, de esa naturaleza? Este fluir entre el dar y el recibir, y cómo lo observan si tuvieran que analizar las relaciones jurídicas, ¿no es cierto?, actuales en el tema de nuestros intercambios en los sistemas económicos contemporáneos. No sé si... Bueno, justamente yo creo que lo que existe hoy en día es un endiosamiento de la defensa que significa la existencia de un contrato. Entonces, cuando hablamos de justicia conmutativa y hablamos de que existe un contrato donde existan prestaciones recíprocas, existe la ilusión de que eso erradica absolutamente la posibilidad de que exista detrás de eso esclavitud. Y yo lo que siempre he pensado es que, al contrario, la existencia del contrato más bien tiene como efecto ocultar el trabajo en condiciones de esclavitud. Por otra parte, las condiciones personales o económicas en muchos sectores, en muchos territorios, se prestan para lo que es conocido como la esclavitud por deuda, ¿no? Y la esclavitud por deuda, en el fondo, aparentemente es un contrato cualquiera, porque en el fondo yo trabajo como una forma de pagar mi deuda, que en el fondo es, mire, en lugar de yo recibir una remuneración y después pagar mi deuda, sencillamente trabajo pagando mi deuda. Esa es la lógica que existe en muchos sectores. Ahora, las políticas tendientes a evitar o a erradicar esas prácticas son muy complejas, porque desde luego existe toda una estructura estatal que no está preparada para enfrentarla. Está preparada solamente para encontrar el clavo de la idea clásica del esclavo. Entonces, bueno, eso ya es una materia que no es de mi especialidad, digamos, pero ese es el diagnóstico que yo veo. Cambiamos de micrófono porque estamos atrapados en micrófonos cruzados. Ya, gracias. Quiero decir como 5 cosas. Primera cosa, respecto a lo que estaba hablando José Miguel en la primera locución. Ayer, estas son ideas del ecofeminismo y a mí me da mucho pudor decirlas porque obviamente soy hombre, entonces es complejo a veces entender bien este tipo de ideas, pero ayer había una conferencia de Yayo Herrera, que es una ecofeminista súper conocida en la Cumbre Social por la Acción Climática, y nos mostraba cómo es que los recursos naturales, el viaje que hacen los recursos naturales hacia los centros de poder, o sea, cómo la madera, el cobre, los palos y las piedras que nosotros vendemos y la fruta van hacia los centros de poder, van hacia Europa, hacia Estados Unidos, y en el mismo vector también van las mujeres a ejecutar labores de cuidado en los lugares donde las personas son capaces de comprar nuestros recursos naturales. Entonces, el trabajo inmigrante yendo hacia los lugares donde existe esta concentración de la riqueza en condiciones que son muy similares a la esclavitud. A lo cual hay que sumarle, y me parece por eso también muy interesante lo que decía José Miguel, el trabajo de esclavitud por deuda que nosotros mismos tenemos en nuestros países. En el caso chileno, muy abierto por la cantidad de deuda que tenemos, por un sistema que está basado en hacernos trabajar bajo la presión de la deuda. En ese esquema, pensar la justicia como la piensa Aristóteles, pensar la justicia entre iguales, parece demasiado utópico. Porque ¿cuáles son esos iguales? No hay iguales, en realidad. Hay iguales en el cooperativismo, hay iguales en el barrio, en el territorio, ahí hay iguales. Pero no es con los iguales que uno contrata, sino que uno generalmente está contratando con otros que no son iguales, que son grandes poderes. Con el Estado no, porque el Estado tiene sus propios sistemas de control, pero sí con las
capitales, los grandes capitales son los que nos llevan a contratar en condiciones que generalmente son de adhesión, que generalmente por lo tanto son condiciones que no podemos elegir para cosas que necesitamos absolutamente, porque como decían ahí, el sistema en general, el sistema que tenemos para satisfacer nuestras necesidades esenciales está construido sobre privatizaciones, por lo tanto sobre traspaso de lo común desde el Estado hacia privados y contratos entre nosotros y esos privados, a los cuales no podemos escapar, porque básicamente si queremos comer, tener agua, tomar agua, transportarnos, etcétera, tenemos que tener esos contratos. Y no tenemos protecciones reales, más allá de algunos niveles de protección que el derecho civil intenta entregar. No son protecciones reales, porque no son cuestiones entre iguales. Entonces, lo que pasa es que este reclamo que se escucha en las calles sobre el abuso va mucho más allá del mero hecho de ocupar la legalidad para explotarnos. Va al hecho de que la distribución de poder es tan inequitativa que terminamos estando atrapados en una... no sé si en una esclavitud, pero sí atrapados en una incapacidad de ejercer nuestra libertad, que se disfraza de libertad de elección. Entonces, aparentemente tenemos libertad de elección, que no tenemos, eso experiencialmente podemos todos saber que no tenemos libertad de elección. Si uno nació ABC1 y quiere elegir colegio, uno no puede elegir un colegio que no sea ABC1 a menos que quiera pelearse con toda su familia y amigos ABC1. Entonces está obligado a pagar 500.000 pesos por un colegio que no es mejor que un colegio público, pero porque hay que mantenerse en la rueda del ABC1ismo. Si uno, en cambio, es pobre, entonces no puede ni siquiera optar por ese colegio, sino que tiene que ir al colegio público, por ponerlo en un ejemplo muy básico. Nuestra experiencia común termina siendo la experiencia de que todos vamos al Starbucks, pero no es la experiencia común de cómo accedemos a los derechos sociales, cuestión que no tiene sentido, y me estoy desviando infinitamente de los temas. Está súper difícil porque yo tenía una presentación que no está, pero no importa. Pero voy a volver. Porque en materia ambiental, que es lo que nos convoca, en materia ambiental esa desigualdad significa la opresión de parte de los poderes económicos y estatales que actúan juntos en esto contra los territorios que no tienen capacidad de conversar entre iguales ni de deliberar de ninguna manera con esos poderes. Entonces significa que un montón de personas que viven, pongámosle, de la pesca, de un día para otro se ven enfrentados a que se va a instalar una mina frente al lugar donde pescan y los peces que sacan ya no van a existir porque van a ser destruidos por esa mina, bajo una lógica de que esa mina va a traer más inversión. Entonces el Estado la defiende, el privado la defiende y el territorio no tiene cómo enfrentarse, no tiene herramientas jurídicas ni tampoco sociales muchas veces para enfrentarse a estas realidades. Entonces, ese colonialismo termina significando ecocidio, porque se destruye y termina significando que esas personas que eran libres en su economía van a tener que emplearse de alguna manera y entrar en el ruedo de la deuda y la opresión. Vamos a despedir a la doctora Anaí y vamos a dar... Y antes de pasar a un café, muchísimas gracias, Anaí, quisiera abrir a preguntas por parte del público a nuestros expositores, tanto a Christopher como a Ezio, como a José Miguel. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Sí, mi pregunta tiene que ver como sobre el último punto que ponías tú y también algo que comentó el profesor. Toda esta pregunta de cómo repensar la democracia. De lo que sabemos, hoy día las desigualdades socioambientales son una profunda crisis democrática. Y que este aparente desorden social no es más que un golpe por una exigencia de otra democracia. Y cuando tenemos un país que sobrepone las élites económicas con las élites políticas, totalmente desconectado de lo que pasa en la sociedad y los temas de la sociedad o los dolores de la sociedad, entonces ahí es donde se vuelve súper intrincado el camino para repensar la democracia. Por ahí va mi pregunta, ¿cómo ven ustedes que podemos volver a nutrir esta democracia o por dónde van a ir sus reflexiones?
Perdón, la pregunta es cómo... Claro, ¿cómo repensarlo? ¿Cómo gestar una nueva democracia? ¿Qué ingredientes debería tener? Sí, una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que por inicio hay que reconocer que es lo que es necesario. Y aunque a veces cuando estoy en América Latina suele sentir ese sentimiento medio pesimista, yo diría, por lo menos están teniendo esas conversaciones, está encima de la mesa este tema aquí, en cambio en Europa muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, ya que vemos allá la reacción frente a todas estas crisis es irse hacia la xenofobia, hacia el racismo, a la extrema derecha. No puramente, obviamente, pero sí hay una tendencia muy marcada. Entonces, y también se venden ellos como los verdaderos demócratas, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente es muy espantoso. Entonces, yo creo que primero hay que tener esa conciencia de lo que realmente es el problema más fundamental. Y la otra cosa es crear espacios para el intercambio de ideas. Creo que hubo un momento hace 10, 15 años en muchos países de América Latina en que se abrieron esos espacios y lo que salieron y se pusieron en las constituciones, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia, fueron ideas y alternativas muy interesantes, no solamente para esos países, pero que pueden servir al mundo. El problema es que lo que pasó después en términos de la implementación o la cooptación de muchas de esas ideas. Entonces, hay que también pensar en cómo crear unas nuevas instituciones, pero es muy difícil, como han mencionado otros aquí, porque la institucionalidad de nuestro sistema capitalista ahora va mucho más allá que el Estado, ¿no? Se encuentra en cada cosa que hacemos en el mundo, y hacia la educación, los medios de comunicación, está muy marcado esa tendencia en todo el mundo, hasta se ha convertido en el sentido común. Pero se dice también siempre que cuando hay crisis hay oportunidad, donde hay una triple crisis, hay oportunidades, porque hasta los mismos élites están dándose cuenta que ¿qué vamos a hacer? Podemos comprar un búnker en las montañas, pero ¿cuánto tiempo vamos a sobrevivir allá, ¿no? Entonces, hay una cierta conciencia de si necesitamos una nueva paradigma y por eso necesitamos más participación, ¿no? de sectores muy diversos. Pero es difícil y el marco de la urgencia, de la emergencia que hemos hablado hace un rato, que concuerdo, pero yo diría que es una urgencia para comenzar, pero no para terminar. Porque el problema es que muchas veces cuando se enmarca algo como una emergencia, es decir, bueno, ya no podemos empezar un proceso, tenemos que terminarlo ya. Entonces, eso restringe toda la conversación a las alternativas que ya existen y empuja hacia algo como usar la tecnología, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos, los cambios que necesitamos, no van a pasar de hoy a mañana. Tiene que ser de largo plazo, pero lo que tenemos que es empezar ahora, pero eso no va a terminar, no vamos a solucionarlo en una forma urgente. Gracias. Primero que nada les pido perdón por el desorden que he tenido en mis ideas. Voy a tratar de que esta respuesta sea un poco más ordenada. Creo que hay dos fuerzas tirando en términos de cómo mejorar la democracia. Una que es llevarla hacia espacios más pequeños y por lo tanto mejorar la participación en los territorios y que los territorios sean a su vez más pequeños. Y otra que es llevarla hacia el espacio global y que sea una fuerza global la que, por ejemplo, que es la propuesta de Piketty, le ponga impuestos a los súper ricos. Y que sea una fuerza global la que reduzca los daños del cambio climático.
ambas tienen problemas, obviamente. Y ninguna de las dos sola creo que puede solucionar las crisis en las que estamos. Probablemente una suma de ambas pueda tener un mejor resultado. Pero en cualquier caso, y la suma de ambas, lo voy a poner ahora en términos de cambio climático, la suma de ambas es lo que está intentando hacer el sistema de cambio climático, que por una parte tiene todas las reglas internacionales del UNFCCC, pero por otra parte le entrega a los países las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las que en realidad van a solucionar los problemas de cambio climático, porque no, las decisiones sobre qué es lo que se hace no se toman en el espacio global, se toman en los espacios nacionales. Ahora, esa toma de decisiones en espacios nacionales obviamente tiene fallas de participación, requiere mejoras de participación, y eso es algo que el derecho ambiental y los conceptos de justicia ambiental han estado empujando desde hace mucho tiempo, desde el principio, digamos, pero es un tiempo que quizás no es suficiente hasta ahora. El derecho ambiental tiene 40 o 50 años. Y el concepto de participación ciudadana en materia ambiental es del año 92. Entonces, no ha alcanzado a penetrar con la fuerza que debería para que se entienda que las decisiones en materias ambientales deben pasar por una deliberación entre las personas que habitan los territorios y las necesidades nacionales o globales. Ahora, esto es una teoría muy ingenua quizás, si no se toma en cuenta la presión de los capitales globales por las decisiones que se van a ir tomando. Entonces, a la vez que se tiene que avanzar hacia cómo mejorar la participación, cuestión que implica mejorar también los tejidos sociales locales, habría que pensar en cómo avanzar hacia desarmar el poder que tienen los capitales globales sobre los estados. Y eso es probablemente una cosa que nos falta discutir más profundamente. Porque hay como una negación. Yo, por lo menos en la literatura, lo que observo es, desde una literatura más económica, una especie de negación de que esto está sucediendo, y desde una literatura más crítica, una denuncia sin una salida clara. Y mientras a mí me gustaría que la salida clara fuera algo más cooperativista y más local, en la literatura más crítica tienden los autores a irse hacia modelos de socialismo del siglo XX que, a mi juicio, y en la observación de lo que pasó en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, no solucionan el asunto, sino que reproducen el extractivismo, pero con el Estado como actor principal, en lugar de las empresas como actores principales, pero manteniendo la misma facilitación de ecocidio, la misma facilitación de esclavitud. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una última pregunta porque el café nos está esperando y podemos seguir conversando durante el café. No sé si puedes hablar en voz alta. ¿De qué? No, sí está bien. No sé, para escuchar. Sobre la crisis que presentabas como esta triada, ayer estaba leyendo, creo que era Eduardo Budinás, que decía que también toda esta crisis era una crisis cultural y que en realidad al final lo que yo veo un poco es que el colonialismo no se puede sacar de esta ecuación y que, ¿cómo decirlo? El tema de que las cosmovisiones diferentes no han sido capaces de comunicarse, yo siento que es como parte de la raíz del problema. O sea, el ver, por ejemplo, que claro, que se está hablando en la COP25, en el Tratado de París, sobre la GNDC, la contribución y el presupuesto de carbono y números y qué sé yo, mientras los pueblos están hablando en otro lenguaje y exigiendo otras cosas. Entonces, no sé, llevándolo al mismo ejemplo de lo que estaba pasando en Chile, la semana pasada era la cumbre de los pueblos, la Sociedad Civil por la Acción Climática y gente de Chile también participando en la COP. Todas instancias súper enriquecedoras, pero las tres quizás hablando idiomas diferentes, perspectivas diferentes. Entonces, para mí el desafío ahora es cómo nos vamos a poner de acuerdo para, inclusive, aunque hayan visiones del mundo diferentes, cómo nos vamos a poner de acuerdo para unarlas y lograr algo, porque si no, no sé, también me voy en la negativa, pero creo que el mestizaje
creo que de la mezcla de culturas también pueden salir soluciones por la mezcla de cosmovisión. Entonces, no sé si ¿cómo lo ven? O sea, mira, muchísimas gracias por tu comentario, por tu pregunta. Desde la perspectiva, por lo menos, del combate a la esclavitud y un poco en la línea de lo que planteaban ahí hoy día con respecto a lo que se requiere un cambio de conciencia, es interesante cómo todos los caminos están llegando a Roma. ¿En qué sentido? De que pareciera ser que las metáforas que está trayendo la ciencia, que ya han sido dichas, ¿no es cierto?, por pueblos ancestrales, de que somos un sistema, pareciera ser que es una metáfora que tiene que ser repetida permanentemente. Es interesante cómo podemos observar cuestiones comunes. A pesar de la diversidad de lo que tú señalas, ¿no es cierto?, la cumbre de los pueblos, la cumbre climática, la COP25, a pesar de esa diversidad, hay algo que dijo Anaí, que es un poco lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con una evolución de conciencia individual. Pareciera ser que estamos a puertas de la necesidad, cada día cada uno de nosotros está más despierto, pero pareciera ser que estamos a puertas de un cambio de conciencia donde de mi conciencia meramente individual, que es una gran ganancia en términos evolutivos, tener conciencia de que soy, pareciera ser que el desafío, ¿no es cierto?, es poder pasar a una conciencia de unidad, donde yo despierto a la verdad científica, si tú quieres, solamente haciendo alusión a aquel criterio que nos hemos dado como criterio de verdad, la ciencia. Entonces pareciera ser que se tiene que venir a un despertar de darme cuenta de que formo parte de un sistema que me constituye y que constituyo a su vez. Ahora, lo interesante, ¿no es cierto?, y vuelvo a recalcar un poco lo que señalaban ahí, esta conciencia de unidad es una conciencia que tiene una dimensión cognitiva. Yo tengo que abrirme a esta información y la verdad es que todos los panelistas han dado evidencia bastante contundente de ese funcionamiento sistémico. Y la pregunta, ¿no es cierto?, bueno, ¿cómo contribuimos a esa revolución individual cuya sumatoria pareciera ser que es lo que nos permite dar, ¿no es cierto?, el salto? La hipótesis nuestra, ¿no es cierto?, tiene que ver con la multiplicación de esas metáforas, tiene que ver con poner esas metáforas en la mano, tiene que ver con mostrarlas quizás. Y aquí yo recalcaría también algo que planteó Ezio, que lo plantearon todos y que tiene que ver con mantener una cierta cuota de esperanza. Yo en ese sentido no estoy tan de acuerdo con eso de que no hay alternativas al materialismo. El materialismo es hijo del patriarcado desde la perspectiva de que es una aproximación muy masculina, ¿no es cierto?, que no significa que sea hombre y mujer. Y desde esa perspectiva, y haciendo justamente alusión al ecofeminismo que planteaste, pareciera ser, ¿no es cierto?, que parte del equilibrio que se ha roto tiene que ver fundacionalmente con un equilibrio de las energías, ¿no es cierto?, femeninas, y no deja de ser paradojal el ejemplo que tú das de la plena analogía, la plena metáfora de la destrucción del planeta, la madre tierra, y la destrucción del cuerpo, ¿no es cierto?, simbólico de todas las mujeres. Y pareciera ser que ahí hay un espacio interesante de reflexión y de multiplicación de nuevas metáforas. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Yo solo una cosa muy chica, respecto a lo último. Yo efectivamente creo que es el ambientalismo y el feminismo los que van a salvarnos juntos. Lo que digo cuando digo que no hay alternativa es que todavía no está armada conceptualmente lo suficiente. Por lo menos en mi lectura más de ambientalismo que de feminismo, pero también de ecofeminismo, reconozco el avance, pero todavía no llegamos este es el nuevo sistema. Vamos a llegar. El punto es que lleguemos lo más rápido posible para alcanzar a, por lo menos, tener una crisis lo más corta posible. Eso es. Pero no, esperanza hay que tener siempre, si no, ¿para qué viene uno a hablar estas cosas? Muchísimas gracias. Démosle un aplauso a nuestros panelistas y los invito a que nos vayamos a tomar un café. Va a ser un café breve para poder dar pie a
nuestro próximo panel, así que pensemos en alrededor de unos 10, 12 minutos, vamos a tomarnos un cafecito y bajamos a nuestro panel número 2 y seguimos conversando. Muchísimas gracias.